Hoy, martes 3 de septiembre, sesionará a las 10 de la mañana el Pleno de la recién integrada Cámara de Diputados, con la intención de iniciar la discusión de la que quizá ha sido, por parte de la oposición, la más cuestionada de las propuestas de reformas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado mes de febrero, la reforma al Poder Judicial. Desde temprano, diversos medios de comunicación han informado que la sede del Congreso ha sido tomada por diversos grupos que se oponen a dicha reforma, con la clara intención de impedir que la sesión se lleve a cabo. La última noticia que se tiene es que el Pleno de los Diputados va a sesionar en la Magdalena Mixhuca. Pero esta es apenas la más reciente de una serie de manifestaciones en contra y de intentos diversos de muchos actores por detener lo que en la campaña de las pasadas elecciones fue propuesto por el partido al que los ciudadanos le refrendaron su confianza para seguir dirigiendo desde el gobierno los destinos del país, Morena y sus aliados. De los actores extranjeros resaltan las imprudentes declaraciones del embajador de Estados Unidos y del de Canadá, las amenazas de las llamadas calificadoras de deuda, Fitch, Citigroup, Morgan Stanley, etcétera, voceras del capital financiero, sosteniendo que las inversiones extranjeras se detendrán. Los posicionamientos de actores extranjeros como la American Chamber of Commerce, la Asociación Internacional de Jueces, con sede en la ciudad de Roma, la Iniciativa Democrática de España y las Américas, mejor conocida por sus siglas como IDEA, grupo de derecha en la que participan personas tan finas como los expresidentes de México, Vicente Fox y Felipe Calderón. Y aquí dentro de nuestro país, actores como la Confederación Patronal de la República Mexicana, la llamada Coparmex, una de las principales representantes empresariales, los medios de comunicación tradicionales, desde Televisa hasta TV Azteca, pasando por todas las que ustedes quieran. Esta última, por supuesto, TV Azteca, cuyo dueño, recordemos, tiene una deuda millonaria en impuestos que se niega a pagar. La Conferencia Nacional de Abogados Postulantes, la Barra Mexicana de Abogados, los estudiantes de Derecho de universidades públicas y privadas que se manifestaron en el Ángel de la Independencia el mismo día en que Andrés Manuel brindaba su último informe de gobierno en el Zócalo. Y la más reciente noticia de la que nos enteramos apenas el fin de semana: un par de jueces, una jueza y un juez, brindaron una supuesta suspensión provisional que buscaba frenar la discusión que hoy se pretende dar en la Cámara de Diputados sobre la reforma. Pero, ¿de qué tamaño será la aberración de ese par de jueces que incluso Diego Valadez, sí, Diego Valadez, el exministro que trabajó apenas 7 meses durante el salinismo y que por ello hasta el día de hoy recibe una pensión similar al resto de los exministros? Valadez, férreo crítico de la propuesta de la reforma, escribió hace un par de días en la red social X: esa resolución es un hecho inédito y sin fundamento jurídico. La defensa de la independencia judicial no debe verse empañada por decisiones carentes de sustento en la Constitución y en la ley. La oposición buscará por todos los medios impedir la aprobación de la reforma. Lo que hoy se está reportando desde la Cámara de Diputados no será lo último que veremos. La disputa por la narrativa y el sentido común sobre la necesidad de cambios en el Poder Judicial debe ser una tarea permanente, pues aún aprobada la reforma, el discurso opositor no cejará en su intento por descalificarla. Y esa disputa pasa en principio por difundir e informar en todos lados, con nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de la escuela, en todos los espacios que podamos. Quizá la reforma no sea la panacea que permita resolver los graves problemas que el Poder Judicial de este país tiene: corrupción, nepotismo, despilfarro de recursos, pero sobre todo incapacidad para brindar justicia pronta y expedita a la mayoría de la gente, y no solo a quienes tienen recursos económicos para pagar un abogado o relaciones de poder. Entre otras cosas, por ejemplo, la propuesta establece un plazo máximo de 6 meses para la resolución de asuntos fiscales y de un año para asuntos penales.
¿Cuántos de nosotros no conocemos de casos en donde personas, por la imposibilidad de pagar un abogado, no pueden defenderse y permanecen encarcelados sin una sentencia por años? ¿Qué busca aprobar el día de hoy la Cámara de Diputados para que más adelante, con la aprobación del Senado y la aprobación de más de la mitad de los congresos estatales, se convierta en una reforma constitucional? En principio, el dictamen prevé la remoción de los 11 ministros de la Corte para elegir a 9, la sustitución y la elección de 15 magistrados de las salas regionales, la votación de 448 magistrados de distrito, de 378 jueces de distrito, de 2 vacantes en el Tribunal del Poder Judicial de la Federación y de 5 magistrados nuevos en el Tribunal de Disciplina que fungirá en el lugar del Consejo de la Judicatura Federal que se propone desaparecer. En ningún lado se afectan con esta propuesta los derechos de los trabajadores de base. En ese sentido, el dictamen se plantea a partir de 3 principales ejes que me parece importante tenerlos presentes. El primer eje gira en torno a la elección popular de ministros, magistrados y jueces. El segundo eje gira en torno a la integración y el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el último eje lo que busca es modificar la integración y el funcionamiento de la propia Suprema Corte. Con relación al primer eje, la elección popular de ministros, magistrados y jueces, podríamos identificar en este eje al menos 3 subejes o 3 subtemas. El primero de ellos es la elección popular de ministros, magistrados y jueces, todo lo que se ha discutido en su mayoría en los medios de comunicación. Es importante aquí resaltar que lo que se busca con esta parte de la propuesta es que las y los impartidores de justicia tengan una legitimidad democrática, ni más ni menos. El segundo subeje es la integración y el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que busca este subeje temático es que exista un órgano independiente para vigilar el Poder Judicial. La judicatura, el órgano que hoy controla a jueces y magistrados, depende fundamentalmente de la propia Corte. No hay independencia ahí. Quien vigila es el mismo que dirige el órgano que vigila. El tercer subeje es la integración y el funcionamiento de la propia Suprema Corte de Justicia. Aquí lo que se busca es poner el acento en impulsar la austeridad y la transparencia en el máximo tribunal de nuestro país. ¿Quién nos recuerda esas notas periodísticas donde nos enterábamos de todas las prestaciones laborales que tienen los jueces y los ministros y los magistrados? Seguros médicos por cientos de miles de pesos, ¿no? Cuando en este país la mayor parte de los trabajadores apenas puede depender de la seguridad social. Bueno, pero a partir de ahí podríamos hacernos 3 preguntas básicas. ¿Cuándo se desarrollarán las elecciones que se proponen? La propuesta incluye que la totalidad de ministros, jueces y magistrados se renueven por una única ocasión en una elección extraordinaria que se celebrará el próximo año, en el 2025. Posteriormente, estos cargos se renovarán de forma escalonada cada 3 años en las elecciones federales ordinarias que correspondan, cuando se elija a mitad de sexenio la Cámara de Diputados y cuando haya elecciones a mitad de sexenio en el nivel estatal o en los municipios, se llevarán a cabo estas elecciones de jueces, ministros y magistrados. Finalmente, los jueces y ministros que ahora están en funciones podrán participar en la elección y ser ratificados para un nuevo periodo. Así es que no podríamos decir que se les excluya a ninguno de los que ahora conforman la actual Suprema Corte. ¿Cómo se van a elegir? Bueno, los 3 poderes de la Unión, el Ejecutivo, es decir, el presidente, el Legislativo, los diputados y los senadores, y el propio Poder Judicial, es decir, los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia, van a proponer candidaturas de manera igualitaria y paritaria. El Senado va a verificar que las candidaturas propuestas cumplan con los requisitos de ley.
que tengan experiencia, que conozcan de materia constitucional, en fin. Esto rompe el mito de que cualquier persona, por el simple hecho de tener un título de abogado, podría ser ministro. Va a haber un conjunto de filtros que van a permitir llevar a las mejores propuestas a esas candidaturas. Después el INE va a organizar la elección, va a computar los votos y es el encargado de anunciar los resultados. Es importante mencionar que la propuesta contempla que durante las campañas no se permita el financiamiento, sea público o privado, aunque habrán tiempos de radio y televisión para difundir las propuestas de los candidatos y estos se promoverán en foros de debate en espacios públicos y abiertos. También es importante señalar que los partidos políticos no podrán intervenir ni realizar proselitismo a favor o en contra de las candidaturas. ¿A quiénes se van a elegir en estos procesos electorales? Bueno, se elegirán en principio a 9 ministros que durarán 12 años en el cargo. Cada uno de los poderes, como lo dijimos hace un momento, van a proponer a 10 candidatos. La elección se llevará a cabo a nivel nacional, en todo el país. Se van a elegir también a 5 magistrados del Tribunal de Disciplina que durarán 6 años en el cargo sin posibilidad de reelegirse. Cada uno nuevamente de los poderes van a poder proponer hasta a 10 candidatos. Esta elección también va a ser a nivel nacional. El Tribunal de Disciplina, insisto, es el órgano que va a ejercer el control sobre los jueces en todo el país. Se van a elegir también a 7 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que van a durar 6 años en el cargo, pero sin posibilidad de reelegirse. Cada uno de los poderes también va a poder proponer hasta 10 candidatos. Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral son básicamente quienes califican el último proceso de las elecciones presidenciales y del conjunto de las elecciones en este país. Esta elección también va a ser a nivel nacional. También se van a elegir 18 magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También van a durar 6 años en el cargo y sin posibilidad de reelegirse. Nuevamente, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial van a poder proponer hasta 10 candidatos. Se van a elegir también a 896 magistrados de circuito que durarán 9 años en el cargo con la posibilidad de reelegirse. Otra vez, cada uno de los poderes va a poder proponer hasta a 2 candidatos para que en conjunto se puedan completar 6 por elección. Esta elección va a ser a nivel regional por circuito en cada uno de los 32 estados. Y bueno, finalmente se elegirán a 756 jueces de distrito, que van a durar 9 años en el cargo con la posibilidad también de reelegirse. Cada uno de los poderes va a poder proponer 2 candidatos hasta poder completar 6 que irán a la elección. Y esta elección va a ser a nivel regional por circuito judicial en cada uno de los 32 estados. Bueno, el segundo eje de la propuesta de reforma es la integración y el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia, la integración de la propia Suprema Corte. Aquí el elemento fundamental, la propuesta principal es que se crea que se sustituye el Consejo de la Judicatura Federal, que es hasta ahora el órgano administrativo del Poder Judicial y que, insisto, no tiene ahora mismo una autonomía frente a los jueces, por 2 órganos técnicos. Se separa, digamos, la administración propiamente judicial, todo lo que tenga que ver con lo administrativo, ahí se crea un órgano y se crea el llamado Tribunal de Disciplina Judicial, que es el órgano de control de estos jueces. Bueno, este Tribunal de Disciplina Judicial va a ser el responsable de investigar y sancionar a ministros, magistrados y jueces, y también al personal judicial por actos contrarios a la ley o actos de corrupción. Además, se crea el órgano de administración judicial. Este será el responsable de las funciones administrativas de la carrera judicial y del control interno, así como de elaborar el presupuesto del Poder Judicial.
Este órgano de administración judicial se va a integrar por 5 personas designadas por un periodo de 6 años. Olvidé decirles hace un momento que el Tribunal de Disciplina Judicial va a estar integrado por 5 magistrados electos a nivel nacional, propuestos por los 3 poderes de la Unión. Y el último eje de la propuesta que trae el dictamen que se espera votar el día de hoy es el que tiene que ver con la integración y el funcionamiento de la propia Suprema Corte. ¿Cuáles son los aspectos importantes de este eje? Bueno, en principio se reduce el número de ministros y de ministras de 11 a 9 integrantes. Se reduce también el periodo de su encargo de 15 a 12 años. Se eliminan las 2 salas. La Corte va a tener que sesionar en pleno y sus sesiones siempre tendrán que ser públicas. Algo muy importante, se elimina la pensión vitalicia para los actuales y para los futuros ministros. Así es que el exministro que trabajó 7 años y que durante más de 7 meses, perdón, y que durante más de 25 años ha estado recibiendo una pensión, prácticamente dejará de tenerla. Y lo más importante, algo por lo que ha estado peleando el movimiento, las remuneraciones deben ajustarse al tope establecido por la Presidencia de la República. Nadie, ninguno de los ministros y de ahí para abajo, va a poder ganar más que el presidente. Bueno, estemos atentos, pues aunque parezca que avanzará la reforma al Poder Judicial, la oposición seguramente no se quedará con los brazos cruzados. El triunfo electoral en las pasadas elecciones fue apenas el primer momento de la disputa. Las múltiples expresiones de los diversos actores de la oposición, incluida esta toma del Congreso que se da hoy en la mañana, es apenas el inicio de un segundo momento de la disputa. Es importante que estemos informados, que discutamos en todos los espacios donde nos desenvolvamos, insisto, la familia, la escuela, el trabajo, los vecinos, porque de otra forma no podremos ganar la narrativa de que es necesario un cambio profundo en las formas de impartir justicia en nuestro país. Muchas gracias. Buenas tardes.